Parashá Vayetzed, y se fue. Jacob en esta Parashá Vayetzed es prácticamente la continuación o el motivo de la Parashá pasada, de la compra-venta de la primogenitura con Esab. Más allá si estuvo bien, si fue legal o no fue legal, aquí Esab quiere vengarse de su hermano Jacob y bueno, su madre que ayudó precisamente en esa compra-venta, que hasta podríamos llamar engaño, pero que era parte de un proceso, de un programa, le dice que se vaya a Harán, precisamente donde Ribka nació, allá con sus familiares. Nos dice la parashá anterior, Ribka, hija de Betuel, y Ribka tenía su hermano en aquella época, Labán, que precisamente es el padre de lo que posteriormente sería la esposa de Jacob, o las esposas de Jacob, que es Lea y Rachel. En esta parashá, después de la persecución y de la amenaza constante de Jacob y del consejo sabio de los padres, tanto de Isaac como de Ribka, incitan, apoyan y aconsejan a Jacob que se vaya a Harán para que no muera o no sea asesinado por su hermano Esab, que pues se enojó bastante por haberle robado, que él dijo que le había robado la primogenitura. Y es aquí donde continúa la parashá Vayetzed, que tiene pues aspectos y conceptos muy interesantes, pero vamos a entrar ahí en los temas. Parashá Vayetzed, Bereshit capítulo 28, 10 al 32, 3. El profeta Osea 12, 13 al 14, 10 y el libro de Yahanán 1, 19 al 51, haciendo alusión a la escalera, porque aquí en esta parashá habla, y no es prácticamente el tema central, pero sí es un tema muy especial, muy básico, para entender lo que dijo el Mesías aquí en Yahanán, que verían al Hijo del Hombre descender y ascender Malachín, precisamente como la visión que tiene Jacob, esta famosísima visión de la escalera. Los temas: huida de Jacob, visión en Moria, Jacob y Rachel, Lea, Bila, Silpa y Rachel, Joseph, el nacimiento, retorno de Jacob a Canaán y Galed, un pacto que hicieron con su suegro. Miren esta parashá, en estos 4 capítulos, prácticamente es básico todo lo que nos dice, y se desarrollan bastantes cosas, desde la huida hasta el pacto que regresa. Prácticamente estos 4 capítulos abarcan aproximadamente 22 años de Jacob desde que parte. Vamos a tratar de ver un poco pues lo que nos dice en 2 formas o en 2 facetas, que es interesante, que ambas nos dejan mucha enseñanza. Y vamos a ver ahí el texto. Nos dice que él estaba en Beersheba, ahí a un lado de Hebrón, porque ahí es donde se estableció, bueno, Abraham, aunque cuando entra llega a Samaria y después es un nómada, baja a Egipto, después se va a Gerar, después se queda en Hebrón, regresa otra vez a Samaria, a Shechem, vuelve a establecerse en el sur, donde es Hebrón, ahí muere Sara, en la cueva de Macpela, ahí se instala Isaac. Isaac también se va a Gerar, le dijeron que no fuera a Egipto, se queda en Gerar. Gerar es prácticamente a un lado del territorio palestino, lo que ahora podríamos conocer como la Franja de Gaza. Después se regresa y se establece Isaac y Ribka ahí precisamente en Beersheba, entre Beersheba y Hebrón, es donde ellos se movían constantemente. Bueno, aquí en esta etapa Jacob vive con sus padres, vive en Beersheba. Hay una ciudad muy interesante ahí a un lado de la ciudad moderna, donde todavía están las ruinas, donde vivió y donde escapó, y bueno, muy interesante. Nos dice ahí: y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Harán, lo voy a repetir, es donde actualmente es Turquía, en la frontera de Turquía, y ahorita lo vamos a ver en un mapa, la frontera de Turquía y Siria, ahí a un lado de lo que actualmente se conoce Sanjurfa,
aproximadamente 4 horas de San Yurfa hacia la frontera de Siria, se encuentra Harran. Muy pintoresco esos lugares, muy bonitos. Hay bastante mostaza, grande mostaza. Muy interesante ese lugar. Y lo que nos dice aquí, Jacob salió de Beersheba hacia Harán. Pero en su trayecto, dice, y habiendo llegado al lugar, pasó ahí la noche, aunque era de día. Dice, porque ya se había puesto el sol. Hay algo muy interesante lo que nos dice el Midrash. Y tomó de las piedras del lugar y se las puso por cabecera y se acostó en aquel lugar. Mire, es muy sintetizado este texto de todo lo que acontece. Vamos a tratar de abrirlo. Es bastante, por eso digo que en 4 capítulos prácticamente pues sería como un año de estudio. Tenemos que sintetizarlo, lo vamos a sintetizar ya que vendrán muchos años, si el Creador lo permite, en los cuales estaremos estudiando la Torah. Hay muchas cosas aquí y vamos a ver primero. El Midrash nos cuenta cosas, el Talmud nos cuenta cosas, el Zohar nos cuenta cosas, y a veces no creemos o a veces cuestionamos y tenemos razón, o la gente tiene razón al cuestionar. El asunto es que por alguna razón los autores del Midrash, del Zohar y del Talmud no nos dicen exactamente la información de dónde la toman. Entonces, como no la vemos en el escrito directo, pensamos que no es cierto o que son leyendas. De hecho, así le llaman leyendas, cuentos, alegorías, tantas cosas que le ponen tantos nombres para quitarle la validez. Ciertamente no nos dejan la base, pero bueno, a través del tiempo vamos entendiendo de dónde sacan la base estos grandes rabinos, aquellos que explicaron el Midrash, el Talmud y el Zohar. No es fácil entenderlo porque, le vuelvo a repetir, nos cuentan, por ejemplo, que al partir Jacob hacia Harán, Jacob estuvo estudiando en la yeshiva de Eber y de Shem, 14 años, así nos cuentan. Entonces dudamos porque eso no está en el escrito. A ver, había yeshivas. Pues déjeme decirle que las yeshivas o las casas de estudio han existido desde siempre, aún antes de existir el Mishkan, y aún antes de existir los templos, y aún antes de existir las sinagogas. Las casas de estudio han existido. De hecho, en la parashá anterior nos dice que Jacob habitaba en tiendas. Y más allá de que habitaba en tiendas porque era nómada, él habitaba en las casas de estudio, mientras que Esab era cazador. Le gustaba hablar sin conocimiento, en comparación o contrario a Jacob, que él se preparaba mucho en los escritos. ¿Cuáles escritos? Ciertamente la Torá escrita no había sido entregada, pero ya había sido enseñada de una manera oral. Tan es así que el Creador dice que Abraham obedeció los mandamientos, los misbot, bueno, todas las 4 formas de la Torah. Y los observó, y los estudió. Y ahí le enseñó a Isaac a Jacob, y así sucesivamente, Jacob a sus 12 hijos. Después se entrega a la Torah en la época de Moshe, pero bueno, no me salgo mucho de ahí. Nos cuenta el Midrash que Jacob, antes de ir a Harán, estuvo en Jerusalén, que antes se llamaba Shalem, así se llamaba. De allí era, históricamente lo vamos a hablar por ahora, ahí habitaba el rey Melechizedek, ahí en Shalem. Era prácticamente el líder de esas escuelas. Pero es muy interesante todo eso, más allá que estuvo ahí, pero es otra alusión. Pero bueno, ¿de dónde encontramos o de dónde los rabinos nos dicen? Porque solamente nos dicen, y si nos dejan a veces pues un poquito en duda, creemos o no creemos. Vamos a tomar la primera frase, las primeras letras, Vayetze Jacob mi Beersheba. Aquí, salió Jacob de Beersheba. Vamos a tomar hasta aquí. Vayetzet Jacob mi Beersheba. Déjeme decirle esto, Ber, esposo, Sheba, 7. O juramento. Shavuot es juramento, pero también es semana. De ahí cuando termina el Shabbat decimos Shavuatov, bonita semana o buena semana. Pero también Sheva es juramento o 7. Quiere decir, Beersheba significa el pozo séptimo. Así, Ber, pozo, Sheba, séptimo pozo. Pero lo vamos a entender un poquito por qué séptimo pozo.
Claro que Abraham elaboró pozos, pero en la manera histórica, no nos ayuda mucho a entender, pero él estaba en Beersheba. Y si tomamos esta frase, Vayetzet Jacob mi Beersheba, y utilizamos las primeras letras, las últimas, de cada palabra, en este caso sería la letra Aleph, la letra Bet y la letra Resh, y las colocamos, y entonces aquí encontramos la Ayin, significa secreto, significa enseñanza, significa ojos. Mira que están dos ojos, ojo bueno y ojo malo. Entonces es de aquí que los rabinos dicen que Jacob se pasó estudiando la Torá, lo bueno y lo malo en todo caso, en la yeshiva de Eber, porque aquí nos dice Eber. Aquí, Eber. Por eso nos dicen, le vuelvo a repetir, los rabinos, que él estuvo 14 años en la yeshivot. Bueno, pero es que si tomamos entonces ahora de la palabra mi Beersheba, la palabra mem y la palabra shin, y las intercambiamos, son las mismas, mem en su forma final y la shin, entonces dice shen. Es de ahí donde los rabinos, que no nos dicen de dónde toman eso, solamente nos dicen que Jacob, antes de partir, estuvo estudiando en las yeshivot, son escuelas, en la yeshivot de Eber y Shem, y así nos los deja. Que entonces acá ya nosotros tenemos problemas porque decimos, es que eso no es así, como va a estudiar, y no había escuela, no dice el escrito, y mucho menos la traducción lo dice, pero aquí lo podemos ver donde los rabinos sacan, que él estuvo 14 años, y claro, ¿de dónde sacan los 14? De Asher. Bueno, aquí también está, no nos vamos a entretener, pero aquí nos dice también 14 años que estuvo Jacob. Pero un poquito, Jacob, 14 años de estudio en esta yeshivot, él sale a los 63 años. No era joven, digámoslo en este asunto, no era tan joven, ya que tenía 63 años cuando él sale de Beersheba. Él pasa 14 años estudiando, él llega, o en todo caso, a los 77, que es muy importante, porque 7 y 7, 14, no me meto ahí mucho, pero nos dice que a los 77 años Jacob llega a Harán, y él trabaja los 7 años, y es la primera vez que se casa, o sea, con Lea en todo caso, y él se casa cuando él tiene una edad de 84 años. Pero 84 años, si sumamos 84 es 8 y 4 son 12. Y si él llega a los 77 y trabaja 7, entonces son 7. Y 7 por 3, 21. Pero bueno, vamos a dejarle ahí, porque es muy amplio, no vamos a entrar mucho en detalle. Y así nos dice que se la pasa ahí en las yeshivot, en las tiendas, en las escuelas, que es muy importante este concepto de escuelas. Prácticamente nuestro trabajo es estar en escuelas, más allá de estar en sinagogas o de estar en congregaciones o de lo que sea. El trabajo, el propósito es ser como Esab, estar en las tiendas, en las yeshiva. Aquí entonces, cuando llega a este lugar, que este lugar es muy interesante porque este lugar, mire, en un poquito de la historia, porque ya nos vamos a meter al otro tema, en un poquito de la historia nos dice que cuando Abraham llega por primera vez a Canaán, él, al lugar que entra, pero es un lugar prácticamente a la mitad del país de Israel, se llama Shechem. Y en Shechem él hace un altar. Ahí hace un altar en Shechem, y ahí el Creador le habla y le dice: toda esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Bueno, pero es en Shechem, no es en Jerusalén. Y este Shechem le dicen el lugar, así le llaman, el lugar. En hebreo es Macón. Existe en el hebreo, pero en español lo traducen el lugar. Cuando se referían al lugar, se referían a Shechem. Y aquí nos dice, porque en los comentarios del Humashim o de diferentes
libros, nos dice, pero de una manera automática nos vamos cuando nos dicen que él fue donde posteriormente sería el templo de Jerusalén. El asunto es que el escrito no nos dice así, que se fue, porque Moría donde él se acostó, es una montaña también que se llama Moré, que es enseñanza. Pero aquí nos dice, tomó las piedras del lugar. Mira, aquí está la Vallicac, Meabinei, Jamacón, aquí. Pero ese lugar, el lugar es Shechem. Bueno, Shechem actualmente, o eran Samaria, y actualmente es Nablus, que lo vamos a ver. Pero esa es otra discusión, porque aquí entonces habría que recomponer o habría que revisar los escritos y ver dónde tuvo la visión Jacob, si en Jerusalén o en Shechem. Porque, bueno, si analizamos más a fondo, nos da toda la información que fue en Shechem, pero eso sería histórico. Pero vamos a pasar a eso. Dice, ¿y por qué le comento esto? Porque cuando él se acuesta, dice que él toma piedras, y tomó de las piedras del lugar. Pero es que esas piedras fueron del altar que había hecho su padre, o más bien su abuelo Abraham, cuando entra por primera vez de allá de Harán, porque estuvo en Harán, y entra en lo que actualmente es Israel, y hace un altar, pero que también en ese altar, de acuerdo al texto, Macón, le vuelvo a repetir, lugar, se refiere a Shechem. Ahí es donde sacrifican a Isaac. Y de estas piedras del altar que había sacrificado a Abraham, ha hecho su sacrificio a Abraham, y que después sacrifica a su hijo Isaac, dice que él toma piedras de este mismo altar y las pone de cabeza. Pero es interesante. Pero eso es histórico. Y habría que revisar la historia, pero en el escrito no hay ningún problema. Acá los desacuerdos está donde fue. Actualmente nos dicen que es ahí en Jerusalén. El texto nos dice que es Shechem. De hecho, cuando Yehoshua entra a Canaán, ahí por el río Jordán, ellos se van directamente a Shechem, porque en Shechem están los dos montes, el Gerizim y el monte Ebal. Y ahí hacen un altar, allí hacen unas piedras con cal y ponen los mandamientos, allí establecen el Mishkan, que posteriormente, por situaciones políticas, el Mishkan lo sacan de Shechem y lo llevan a Shiloh, donde en Shiloh estuvo aproximadamente 300 años en diferentes lugares, hasta que nace el rey David. Y el rey David lo trae porque él habitaba acá en el sur, en el territorio de Benjamín. David después compra un terreno ahí en lo que es actualmente Jerusalén, y casi por política trae el arca. De hecho, los Kohaní, los sacerdotes, no querían traer el arca porque no era para Jerusalén. Más allá que después se convierte en la principal ciudad, el principal lugar, porque ahí se establece el templo. Los Kohaní no querían. Los Kohaní estaban en Shiloh, y en Shiloh queda muy cerca de Shechem. Después el rey, pues es el rey, y dice, bueno, quiero que me traigan el arca. Y hubo un problema porque, como no querían, David quiso traerla ahí por sus propios pantalones, y pues ya se iba a caer. Y usted sabe, mata a una persona y le dicen a David, así no se hacen las cosas, David, vas a traer el arca porque te has ganado mi favor, le dijo el Creador. Pero el arca tiene que estar en Shiloh, más bien en Shechem, y después la trae y ya se hace el templo, y ahora está el templo. Por eso le decía hace un momento que habría que reconstruir la historia sin comentarios, más bien con la base de la Torah, porque sobre todo comentario tiene que estar el escrito. Si no está su base en el escrito, entonces algo está manipulable ahí. Pero vamos a entrar al asunto que realmente es importante en esta parasha. Lo histórico es de aquí. Este es un pequeño mapa. Mira, aquí está Sandiurfa, aquí está Harran aproximadamente. Toda esta parte es Turquía. Aquí está la frontera con Siria, Damasco. Aquí está el Líbano, lo que es Beirut, Jordán. Y aquí está Jerusalén. Aquí está Beersheba. El texto nos dice
que Jacob salió de Beersheba hacia Harán. Y vemos ahí tenemos esa línea. Puede visitar Sanjurfa, muy bonito el lugar. Harán, muy bonito, una comida pues deliciosa. Y déjele comento, porque en esta área de Turquía es donde actualmente están las iglesias o las congregaciones de las cuales se refiere, o las cuales hizo su recorrido Shaul, y de las cuales se refiere en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias no están en Jerusalén, están acá en territorio turco. Puede comenzar desde Harrán y hace todo su tour. Se va a llevar como 8 días, pero es impresionante cada lugar. Es algo, una experiencia muy grande. Y mire, aquí está la isla en la cual pues se cree que murió Yahanán, el visionario, o Juan, el que le revelan el Apocalipsis, que esto es territorio griego, pero está muy cerca de aquí. Aquí puede tomar una lancha, un barco que sale de aquí a la isla esta. A veces está cerrado. Pero regresando al asunto, vamos a entender, ya le expliqué un poquito la historia. Usted la historia se la puede saber, la puede consultar, pero vamos a ver qué enseñanza nos deja este escrito. Porque si vamos a pelear que el templo es acá y el templo es acá, como siempre ha pasado, bueno, nuestra alma no absorbe absolutamente nada, solamente nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestro ego. Pero la Torah siempre tiene un mensaje para nosotros. Esta figura es con respecto, o es la enseñanza que nos da el Zohar. ¿Qué es el Zohar? El Zohar es lo que nos ayuda a decodificar lo que nos dice la Torah. La Torah está vedada, recuérdenlo, es muy difícil entender la Torah. Muy difícil, porque podemos jalarnos a la línea histórica, a la línea la más natural. Mas sin embargo, cuando reaccionamos y decimos o sabemos que la Torah venía de otro lugar, que entonces cuando se dice Beersheba, la Torah no se refiere acá a Jerusalén, ahí a un lado de la franja de Gaza. Mira, aquí está la franja de Gaza. Entonces no se refiere a Beersheba, la de acá abajo. Cuando nos dice Harrán, no se refiere a Turquía. Pero esto lo estoy diciendo históricamente y geográficamente. Existen. Pero la Torah no tiene mucho que ver con estos lugares físicos. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a tratar de entenderlo. O más bien, trataré de explicarlo. No es fácil. Cuando nos dice que Jacob se va de Beersheba a Harrán, el Zohar, escrito tan precioso, poco entendido, difamado, pero tienen razón en difamarlo, porque lo que va a hacer el Zohar o estas enseñanzas es que nos va a despertar la conciencia y vamos a entender no exactamente el propósito, sino nos va a dar luz a lo que tenemos que realizar en esta tierra, en muchos aspectos. Nos dice el Zohar que entonces, cuando se refiere a Beersheba, se está refiriendo aquí. Beersheba. Beersheba es el sexto pozo, como yo le había mencionado hace un rato. Beer, pozo. Sheba, 7. ¿De dónde es el séptimo pozo? Vamos a contar. Este es el árbol de la vida, le han llamado así. Que esto está integrado. Este es un árbol de la vida. Déjeme explicarle este concepto. Que nosotros somos un pequeño cosmos, o somos un microcosmos de un gran macrocosmos. Que nosotros estamos conectados, pero de una manera sorprendente y real. Cada uno de estos pozos, los tenemos en nuestra parte del cuerpo. Por eso es tan importante. Estas conexiones, estas líneas son conexiones. De aquí viene, estos conductos cuando se bloquean, es cuando nosotros hemos infringido la Torah, se rompen los conductos, ya no llega luz, y es lo que acá le llamamos enfermedades. Que entonces la medicina convencional no puede sanar
un cortocircuito que se ha realizado desde aquí abajo y que afectó arriba. Hay que reparar aquí abajo para que cualquiera de estos cables sea reparado y vuelva a circular la energía. Que sería en todo caso reparar y nos sanaremos, dijo el Creador. Yo no voy a mandar las plagas que mandé en Egipto, mas sin embargo, si ustedes se enferman por alguna razón, algún corto, yo soy Yahweh que los voy a sanar. Si ustedes hacen teshuvá, arrepentimiento, entonces la línea que se rompió la vuelvo a restablecer. Hacemos un arreglo, restablecemos todo. Y él dice ahí, Ani Yahweh Rofeja, yo soy Yahweh tu sanador, quien restaura tu cuerpo, porque en tu arrepentimiento has restaurado estas líneas de energía. Pero si Beersheba es Ber Pozo Sheba 7, entonces nosotros partimos de Beersheba a Harán. ¿Y qué es Beersheba? Vamos a contar desde aquí, porque aquí estamos nosotros. Desde aquí partimos. Llegamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, nosotros estamos aquí. El asunto es que salimos de aquí, salimos de Beersheba. Ahí está. Salimos de Beersheba a Harán. Harán, pero estamos hablando, esto no es espiritual, esto aquí, porque aquí habitan todas las almas, que ya lo hemos dicho, es muy amplio, no se puede abarcar todo. Pero conociendo los conceptos básicos, Binah, aquí están los hijos, aquí están todas las almas, después de haber sido dañadas y después de tener que hacer su reparación, todos estamos aquí en almas, en almas. De hecho, aquí si nosotros cambiamos estas letras, aquí se llama Binah. Si esta letra, la Nun y la Ben y la Bet, sería Ben, así, Ben, y la Yod y la Hei sería lo que está aquí, Yahweh. Sería los hijos de Yahweh. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh? Las almas. Todas las almas están aquí en Beersheba. Quiere decir que cuando nos dice Jacob es una alusión a nuestra alma cuando vamos a nacer, bueno, en el periodo de los 9 meses, cuando vamos a nacer y estamos en el vientre de nuestra madre, 9 meses, esta es la etapa que nos dice que Jacob sale de Beersheba hacia Harán. Salimos de Binah para llegar a Malhut. Y aquí hay algunas situaciones, todo lo que nos dice el texto. Después nos dice el texto que saliendo de Beersheba nos quedamos en el lugar. Este es el lugar, aquí es donde yo le mencionaba hace un rato. Beersheba, Jerusalén, Haifa, aquí está Shechem, históricamente o geográficamente. Bueno, en nuestro árbol, en el proceso de nacimiento del alma que va a llegar a la tierra, este es Shechem. Aquí nos quedamos nosotros. Y aquí hay un diálogo muy interesante, porque aquí tenemos una visión. Y esa visión que tiene aquí Jacob en nuestra redacción o en nuestro texto, él dice que mira unos ángeles y mira una escalera. Prácticamente mira el principio y el fin, los ángeles que bajan y los ángeles que suben. No es otra cosa que aquí vemos nuestra bajada y nuestro regreso. Aquí es el punto donde estamos ahora, Malhut. Pero que Malhut es Harán. Harán significa o es de la misma raíz de Gerioné, que significa embarazo. Aquí es cuando nuestra madre está embarazada. Aquí. En ese tiempo de embarazo, lo que hace nuestra alma es que es preparada por 9 meses. Preparada porque vamos a llegar a este lugar. Aquí nos dice el Tratado de Nidá del Talmud que aquí nos enseñan toda la Torah. Toda la Torah aquí nos la enseñan para cuando lleguemos aquí nosotros comencemos a recordar.
Por eso cuando escuchamos acerca de la Torá, no es que no lo sepamos, el punto es que no lo recordamos. Ya cuando nos hablan del escrito, entonces empezamos a recordar que eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Malhut se nos pega la mala inclinación y nos borra todas nuestras clases que nos dieron en el vientre de la madre, o todo el sueño, que el sueño de Jacob no es otra cosa que la profecía, tuvo aquí. Aquí miró ángeles, aquí nosotros nos enseñan todo eso. Pero aquí, déjeme contarle algo, porque ¿dónde sabemos que aquí tenemos una gran plática con el Creador? En el Salmo 139. El Salmo 139 nos narra todo lo que sucede. Aquí es donde tenemos un encuentro. ¿Por qué? Bueno, aquí hizo el sacrificio y aquí llegó Abraham. Aquí llegamos todos. Aquí, por ejemplo, yo le mencioné hace un rato que de aquí Jacob toma las piedras del lugar y se acuesta. Nos dice el Midrash que son 12 piedras. Pero entonces aquí, estas líneas, estas que vemos aquí, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas. Son las 12 piedras que toma Jacob y se acuesta sobre ellas. Mire, quiere decir que son las tribus de Israel. Estas 12 líneas son las 12 piedras en la cabeza de Jacob, que posteriormente serían. Pero más sorprendente, mire, ¿quién está aquí en esta dirección? La letra Wav. Dice que estas piedras se hacen una sola en la cabeza. El alma, ¿quién es su cabeza? Déjeme hablarlo así porque es muy extenso y lo voy a ir resumiendo. ¿Quién es la cabeza de nuestra alma? La unificación, que es la letra Wav. Aquí nos dicen en Midrash que esta piedra se llama la piedra Shetilla, así, la piedra del fundamento, la piedra que rechazaron los edificadores. Ahora, nosotros hacemos un voto. Después de que se despierta Jacob, se da cuenta que esta es la puerta del cielo, que aquí vamos a regresar. Vamos a volver a pasar por aquí en regreso a nuestra casa. Nos cuenta entonces que aquí hacemos una promesa. Aquí, por eso yo le mencioné hace un rato que Beersheba es tanto pozo de 7 o el séptimo pozo o el pozo del juramento. Cuando llegamos aquí, que aquí converge todo, porque esta es la base, aquí hacemos una promesa. Y mire lo que dice la promesa, porque esa la podemos encontrar precisamente en el escrito, en el capítulo 28 de Bereshit, verso 16. Pero déjeme, voy a leer el 18. Madrugó Jacob a la mañana y tomó la piedra, porque agarró 12. Pero esa 12 se convierte en 1. ¿Pero qué piedra es esta? Es la letra Wav. Es el Mesías. Es la base. ¿Y por qué está esta frase? Bueno, déjeme decirle que así está caracterizado el nombre. Yod, que es Jogma. Wav, que es Binah, que es la madre. Wav, que es el hijo. Y la Hei, que somos nosotros. Vamos a descender aquí. Y este es el hijo, o esta es la Wav. Esta es la piedra. Entonces nosotros como alma hacemos un juramento a la piedra. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Es raro. Aquí es raro. ¿Jurar delante de una piedra? Sí, pues es idolatría. Estar loco. No, es que es un midrash. Hace un voto a la piedra. Mire lo que nos dice aquí. Madrugó Jacob a la mañana. Puede usted buscar en su escrito, es Bereshit, capítulo 28, verso 18, que es lo que estoy leyendo. Aquí. Son 2 viajes. De Jacob, físico territorial, y aquí se queda, y nuestra alma. Aquí se queda, su propósito es llegar aquí, y de Jacob su propósito es llegar aquí. Nos dice, madrugó Jacob a la mañana
y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar, por base. Es la piedra Shetiyah, la que rechazaron. Y vertió aceite. Mira, este es el Mashiach. Vertió aceite sobre su parte superior y llamó a aquel lugar casa de Elohim. Sin embargo, luz, Or, esta es la luz primigenia, la luz primera, lo primero que se creó. Sin embargo, luz era el nombre de la ciudad originalmente. Entonces hizo Jacob un voto, unge la piedra y Jacob, vamos a ver aquí, Jacob hace un voto, pero vamos a ver aquí por qué es el alma. El alma hace un voto al Mesías antes de nacer, antes de llegar a Harán, antes de llegar a la tierra, y le dice: si ha de estar Elohim, mi madre, que este es Elohim, la Roja Kodesh, si ha de estar Biná, el Espíritu Santo, como usted quiera llamarlo, Roja Kodesh, Ruach Kadashah, si ha de estar Elohim conmigo, protegiéndome en este camino por el que estoy yendo, es dual, por este camino en el cual estoy yendo, si me protege el Espíritu Santo, la Ruach Kodesh, dándome pan para comer, acá abajo, cuando estemos acá abajo, y ropa para vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi Padre. Mire, cuando muramos, si he de retornar en paz a la casa de mi Padre, y será Yahweh Elohim para mí, conjuntando la Yod y la Hei. Entonces esta piedra, Yahshua, el Hijo, este es el Padre, esta es la Madre, este es el Hijo y estos somos nosotros, aquí en estado de alma le decimos al Mesías, pero es que así es, al Hijo, a la letra Wav. Entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa de Elohim, y de todo lo que me des a mí, aquí prepararé una y otra vez un diezmo para ti. Y no me voy a meter en el diezmo porque no es tiempo de diezmos, pero el diezmo es solamente un juramento o un... A ver, voy a leer aquí para no mentirle. Dice, y si hizo entonces un voto, por usar estas palabras, porque acá es Sheboa y es juramento, pero voy a usar estas palabras. Hizo el alma un voto, diciendo, si la Roja Kodesh va conmigo y me da pan para comer y ropa de vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi Padre, y que se haya un Elohim para mí, entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa, y de todo lo que me den cuando esté aquí abajo o cuando esté acá en Harán, de todo lo que me dé, el 10% será para ti. Entonces no es a la iglesia. Entonces no es un trato con los líderes, es un voto. Porque más adelante, este voto que se hizo ya cuando regresaba Jacob de Harán y traía muchas ovejas y ganado a hijos, viene la lucha con el Malaj y le dice: Jacob, hay un voto que tú hiciste antes de partir, que no lo has cumplido. Pero esa es otra parashá, de hecho es la siguiente. Que en ese momento Jacob diezma de todo lo que tenía, de hecho diezmó hasta su hijo. Hizo una cuenta, que la vamos a ver en la próxima parashá, y cuenta el 10, y es Leví. Y le dice al ángel: aquí está Leví, y este es mi diezmo para el Creador. Por eso posteriormente, después ya quitan a los primogénitos y ponen a Leví, porque Leví fue el 10º, o la cuenta del 10º
de los hijos. No fue el 10º hijo, pero cuando contó, quitó los primogénitos, porque los primogénitos no contaban para ese diezmo. Lo primero no se cuenta, porque lo primero es primicia. Y da como diezmo a Leví. Pero entonces, porque para bendecir Yahweh a Jacob, tuvo que haber diezmado o tuvo que haber cumplido el voto que en el estado de alma le hace a la Shetía, al Mesías, al Hijo, a Yeshua. Cuando ya diezma todo, dice, ya no eres Jacob, ahora serás Israel. Posteriormente el profeta Malají, capítulo 8, profeta Malají, capítulo 8, capítulo más seguro, capítulo 8, verso 10, capítulo 3, perdón, del profeta Malají, capítulo 3, verso 8 al 10, le vuelve a recordar, dice, ustedes me han robado. ¿Quién habló? La piedra Shetía, y dice, a ustedes les va mal porque me han robado en los diezmos y en las ofrendas. El diezmo no es un trato acá, ya es un voto que hicimos, porque este recorrido lo hace cada alma que desciende. Es mucho esto, es bastante, pero al menos si aprendimos algo, pues que haya valido la pena. Toda Rabá, gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos, gracias por compartir también, gracias por hacer posible la dispersión de la Torah. Shalom Aleichem y hasta la próxima.